Muy buenas noches a todos, bienvenidos y bienvenidas a este día. Vamos a tener una plática en la Sociedad Astronómica de México y tenemos un invitado que está viéndonos desde Chile y es el maestro en ciencias Ricardo Arce Torres. Así que, Ricardo, voy a leer un poquito acerca de ti para que te conozcan. Bueno, Ricardo tiene la maestría en ciencias en gobernanza y de riesgos y recursos por la Universidad de Heidelberg. Es geógrafo, profesor de historia y geografía, docente en climatología en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile y también ha sido profesor auxiliar de geomorfología en la Universidad Nacional Andrés Bello con sede en Viña del Mar. Es consultor ambiental y territorial y voluntario en la Fundación de Ciencias Planetarias y de Mars Society Chile. Así que con esta gran trayectoria, Ricardo nos va a presentar una ponencia sumamente interesante y así que los dejo que disfruten. Ricardo, por favor, ¿podrías compartir tu pantalla? Sí, la comparto enseguida. Bueno, antes que nada, bueno, me presentaron muy bien, así que se le agradece a Mónica. Yo quiero dar los agradecimientos a la Sociedad Astronómica Mexicana por dar la oportunidad de compartir ciertos conocimientos que uno maneja. Yo, bueno, soy geógrafo, no soy astrónomo, entonces para mí es un tanto complejo, así que bien desde la humildad voy a presentar lo que sé respecto a esto. Eh, y agradezco mucho a los mexicanos en general porque ellos son muy buenos anfitriones en términos de que siempre organizan cosas, siempre están organizando y a mí eso me fascina del pueblo mexicano. Así que en su minuto han recibido muy bien a los chilenos, alguna vez se llegaron a nuestra Gabriela Mistral como ministra de Educación. Y son cosas que uno agradece del pueblo mexicano. Así que a mí, desde mi humildad, desde un chileno más, agradezco la oportunidad de compartir en el día de hoy con usted. Y eso sería con respecto a los agradecimientos y bueno, fue muy bien presentado, así que voy a proseguir y voy a empezar a dar a conocer lo que preparé, ¿no? Que es bastante, eh, yo diría que un poco básico, pero tiene su mirada desde la geografía, ¿ya? Y hacia la astronomía, por supuesto. Bueno, el tema que yo voy a presentar es sistema de Duna en Tierra y Marte, una visión general. Eh, ¿Por qué lo presento? ¿Por qué presento este tema? O sea, de alguna manera yo presento este tema porque es muy particular y como lo leí en un texto hace unos días atrás, Marte es una ventana al pasado de la Tierra. Entonces, hay muchos fenómenos que ocurren en Marte que en algún minuto, y que están ocurriendo en la Tierra actualmente, pero en algún minuto existe una relación estrecha desde, desde sus características que son disímiles, pero obviamente, como lo planteaban, están en la zona habitable del sistema solar, ambos planetas, cosa que ustedes lo saben de sobra. Em, ¿Qué me llama a hacer esta investigación esta diapositiva se la copié a Mónica de otra presentación, debo admitirlo? Lo que pasa es que obviamente la curiosidad nos lleva a replantearnos la ciencia sistemáticamente. O sea, Isaac Asimov hablaba que el primer principio del estudio en la ciencia era la curiosidad. O sea, la curiosidad nos llama y nos invita a nosotros a mirar, en el caso, por ejemplo, los astrónomos de mirar los cielos, en el caso mío, ahora mirar los cielos, que he tenido entre ellos Mónica, es una de las personas que como astrobióloga me ha invitado también a mirar los cielos. Yo estaba muy centrado en la Tierra y en sus procesos y en la geomorfología y las relaciones con el hombre, pero esta interacción que se genera con los demás científicos me invita mucho a la curiosidad y a obtener nuevos aprendizajes. Entonces, el primer paso de todo científico es la curiosidad, ¿ya? En este contexto, y lo que vamos a hablar puntualmente, tiene que ver con las formas de posicionales que existen en el en ambos planetas y que tienen ciertas similitudes y otras no, realmente no,
pero obedecen a procesos más o menos similares con otras épocas. O sea, si uno analiza, por ejemplo, Marte versus Tierra, y también, bueno, obviamente que la información de la Tierra es mucho más nutrida, obviamente, porque tenemos siglos de diferencia en términos de investigación, pero debemos hacer siempre ciertas analogías a estas dos abordajes, ¿ya? Entonces, bueno, aquí en la foto tenemos unas forma de fondo eólica, puse ahí dentro del cráter Proctor. Eh, bueno, y el color de estas formas son derivados probablemente de arena basáltica, ¿ya? En el caso de la Tierra, y el otro es una duna común y silvestre que nosotros tenemos aquí en Chile, en este caso son ripples, que también existen, bueno, en muchos lados, y en México también lo hay. O sea, son unas formas básicas de acumulación de sedimentos, ¿ya? Que lo vamos a ir viendo durante la presentación, y esto es a modo de lo que vamos a hablar ahora, ¿ya? Algunos rasgos generales que podemos rescatar de lo que es la diferencia entre Marte y la Tierra. Obviamente, elementos básicos: el radio ecuatorial es mucho mayor el de la Tierra que el de Marte. La distancia al Sol también, en las millones de kilómetros, 230 mil millones de kilómetros en el caso de Marte, y nosotros 149.600. Todos estos son aproximados, uno los baja, son números que fluctúan. Ustedes saben más de eso que yo. Y obviamente las características de la atmósfera son totalmente distintas. En Marte, el anhídrido carbónico es lo esencial, con un porcentaje alto, un 95%. Y versus acá son trazas de ese elemento. Y bueno, obviamente nosotros tenemos mayores tasas de nitrógeno y oxígeno. Es necesario contextualizar esto como para entender ciertos procesos que se dan en ambos planetas, ¿ya? La temperatura media superficial, obviamente, en el caso de Marte, menos 63 grados, y en el caso de la Tierra es 15. Obviamente ahí nosotros sabemos que el efecto invernadero en la Tierra es superior al efecto invernadero que hay, en este caso, en Marte. O sea, ahí también hay una diferencia más o menos importante. Y bueno, y otro elemento importante también es la reducida presión atmosférica que tiene Marte versus el caso de la Tierra, ¿no? Obviamente también los parámetros orbitales, siendo muy similares, nos dan distintas características de ambos planetas. O sea, eh, entre los parámetros orbitales que tiene la Tierra y los que tiene Marte son bastante similares, pero causan distintas, eh, causan distintas manifestaciones en el planeta. Se acaba de poner a llover, ¿eh? Por eso puse, se acaba de poner a llover. Esperamos nieve. Eh, También otro elemento fundamental es los procesos en Marte. Básicamente que tienen un volcanismo importante, una, una amplia actividad volcánica e impactos también de meteoritos que lo hacen distinto a la Tierra. Eh, Dominado también, Marte también está dominado por procesos de carácter eólico, fundamentalmente, que son permanentes y modelan constantemente la totalidad de la superficie del planeta. Y también, bueno, procesos de remoción en masa también existen en Marte. Ambos procesos ocurren en la Tierra, pero ahí son los dominantes en el caso de Marte. En el caso de la Tierra, bueno, tenemos variados tipos de sistemas volcánicos también, pero una agudeza en términos de lo que es tectónica de placas. Es mucho más constante la tectónica de placas en la Tierra que en Marte, ¿ya? Eh, y existen zonas que nosotros, los chilenos y los mexicanos, sabemos, zonas de convergencia, ¿ya? Y zonas de extensión también. Bueno, obviamente, ahí tenemos una coincidencia con México, que son nuestros movimientos telúricos. Nosotros somos campeones mundiales de eso, y ustedes también están en el ranking, así que tenemos claro ese tipo de acción. Y la actividad exógena, bueno, obviamente está generada en el caso de la Tierra por agua, la acción de aguas corrientes, hielo. Se presume también que, bueno, en realidad no se presume, hay seguridad de que también hay acción glaciar en Marte, pero no es en la actualidad. Nosotros todavía tenemos acción glaciar. Y
y viento en la totalidad del planeta. Bueno, y estos actúan separadamente en el caso de la Tierra y conjuntamente también en la actualidad. Em, Respecto a Marte, de que exista un agua en estado líquido está en discusión y en controversia. Y en el caso también de la Tierra, o sea, de Marte, hay antecedentes de que existe agua congelada, ¿ya? Pero esa pasa a un estado de sublimación en forma casi instantánea producto de las presiones atmosféricas. En la Tierra están los tres estados y todos sabemos en eso y en diferentes proporciones, etcétera. Eh, y bueno, y Marte también tiene estado, en términos de lo que son los cambios estacionales, son mucho más marcados que los que existen en la Tierra, en el caso de Marte. ¿Ya? Si voy muy rápido, me dicen, ¿eh? Me parece que voy un poquito rápido. Eh, Todo bien, Richard. ¿Sí, todo bien? Ya. Sí, todo bien. Vamos a partir con las formas que se generan en el caso de la Tierra. Vamos a partir en este caso, los procesos geomorfológicos básicos de tipo deposicional que ocurren en la Tierra, eh, que están dominados básicamente, bueno, cuando hablamos de procesos deposicional, hablamos, en el caso de la Tierra, hablamos de lo que se denomina en geomorfología dominio morfoclimático, y en este caso dominados por actividad eólica, en el caso de actividades erosivas, de sedimentación por viento, y de dominio fluvial cuando hablamos de actividad erosiva acumulativa por aguas corrientes que forman valles y producen erosión, materiales, etcétera. O sea, sedimentología, cursos de agua y diversos tipos de formación de ríos, etcétera. ¿Ya? Y también, bueno, y obviamente todos los complejos procesos que se han asociado a eso. Bueno, hay dos imágenes, obviamente uno de dunas y otro de procesos fluviales en este caso, en la imagen. Bueno, obviamente la erosión eólica tiene agentes de transporte y depositación de materiales que en general afectan a sectores desprotegidos con ausencia de vegetación. Bueno, hay un paréntesis, la vegetación es un contenedor de arena, básicamente, un contenedor de arena, ajusta la arena y evita su dispersión de alguna manera. Eh, Deriva de una gran cantidad de sedimento y un amplio efecto erosivo en regiones áridas, ¿ya? Bueno, también existen tormentas de polvo, etcétera, que se dan en el caso de los procesos terrestres. Eh, bueno, obviamente los agentes geomorfológicos dominan en las zonas áridas del planeta, eh, generando tipos de formaciones que tienen que ver con los climas también áridos, en este caso, eh, llanuras aluviales también, etcétera. Por otra parte, estos eh, procesos hiperáridos también se generan a partir de, de 12 meses sin precipitación, en este caso sin lluvia, ¿ya? Son áreas que tienen menos de 250, también pertenecen a estas zonas áridas. Los hiperáridos son más de 12 meses sin lluvia, los áridos son que llueve menos de 250 milímetros, y los semiáridos que tienen la particularidad de llover entre 250 a 500 milímetros. Bueno, todo esto ha ido cambiando, obviamente, en términos de lo que es el cambio climático. No sé cuál será la realidad mexicana, pero en términos de lo que es Chile, nosotros estamos en un proceso de una sequía que ya lleva 13 años, prácticamente desde la tercera región del país, desde Atacama, prácticamente donde está el desierto de Atacama, hacia Puerto Montt, o sea, son más de eh, 1800 kilómetros más o menos de sequía que tenemos. Ahora este año ha sido un poco más lluvioso, pero hay un contexto de cambio climático que ya estas zonas áridas se están propagando aún más, en el caso chileno. ¿Ya? Eh, Obviamente estos dominios de procesos que tienen depositación
obedecen a movimientos de aire, ¿cierto? Y estos movimientos de aire obedecen a corrientes, a flujos turbulentos y vórtices que se van generando, ¿ya? Y que van generando lo que son los factores que inducen a una depositación de sedimentos, como por ejemplo los formadores de dunas, etcétera, ¿no? Eh, Obviamente, eh, estos están sujetos a procesos básicos que son erosión, transporte, sedimentación, y obviamente la erosión es clave en este sistema, y la erosión eh, tiene básicamente dos procesos asociados, que son la abrasión, que es el pulido de los materiales, y la deflación, que de alguna manera es el, el- estas partículas sueltas que se levantan y se depositan en otros lugares, ¿ya? También tenemos una, una carga que se traslada a otros lugares y se deposita, producto de la acción del viento y también por interacción del viento. O sea, el viento de alguna manera le da una cierta dirección a estos tamaños para que se depositen de un lado a otro. En el caso, por ejemplo, de las costas, estos granos, por ejemplo, provienen de otras zonas y provienen, por ejemplo, de procesos fluviales, pueden provenir o procesos de tipo, en este caso, marítimos también pueden influir en que se produzcan dunas. Eh, bueno, hay algunos ejemplos de tormentas de arena en diferentes partes del mundo, unas fotos clásicas que por ahí pillé. Eh, eh, y respecto a eso, obviamente la morfología eólica tiene ciertas formas, ¿ya? Y estas formas derivan obviamente de formas erosionales y formas deposicionales, ¿ya? Y en este sentido tenemos varios procesos. Bueno, obviamente las formas erosionales los vamos a ver ahora en foto, pavimento de rocas, por ejemplo, cubetas de deflación, yardas, ventifactos, etcétera, que se producen en el caso del planeta Tierra, y formas deposicionales, las más clásicas, como las dunas, los riples, dunas libres, dunas lineales, y toda la clasificación de dunas que estén asociadas a eso, mares de arena, lodes, etcétera. Eh, bueno, ahí en esta foto, por ejemplo, vemos el pavimento desértico, que es un producto de deflación, ¿ya? De limo y arena fina en este caso, eh, que de alguna manera se concentra en ciertos lugares y se va depositando. También introduce ciertas rocas en estas formaciones. Bueno, hay una foto de una cubeta de deflación, o sea, una forma eh, al estilo de una deformación en el terreno producto de este tipo de generación de- de formas, en este caso. Geoforma, que en realidad los morfólogos hablan de geoforma. Para Marte tendríamos que ver otro nombre para no denominarle geoformas. Y tiene que ver con estos tipos de deformaciones que se dan, ¿ya? Básicamente porque hay agua en la base y obviamente se deforman eh, estos, estos depósitos. Y los yardas, que son crestas agudas y sinuosas, eh, separadas y que tienen depresiones paralelas, bueno, pueden presentar hasta 7 metros de largo y más de 1000 en el caso de la anchura. Y bueno, y normalmente se forman por erosión, ¿ya? También pueden estar, como en la foto que está en este caso, sería la derecha suya, no, bueno, las blancas, por darle un nombre, eh, están compuestas de sal en este caso. Bueno, roca en forma de hongo, todos estos procesos obviamente los tenemos en la Tierra. Los ventifactos, que bueno, en Atacama podemos encontrar algunos, eh, que tienen que ver con el pulido del viento de las rocas que desarrolla este tipo de formas bastante interesantes y bastante, bueno, yo las encuentro bonitas. A algunos a usted no le gustará, pero yo ese pulido lo encuentro bastante interesante. Y eso es por acción del choque de las partículas. Eh, y obviamente dentro de todos estos sistemas, y como la charla se llama sistemas de dunas,
obviamente las dunas son como la vedette que vamos a tener en esta presentación, ¿ya? Y básicamente están clasificadas en ondulitas, dunas individuales y dunas complejas, ¿ya? Y obviamente las ondulitas van a ser las de menor tamaño, ¿ya? En forma de erosión eólica de menor escala, ondulaciones reguladas orientadas según la dirección del viento. Siempre va a haber ese factor elemental, la dirección del viento va a orientar hacia dónde tenemos la duna o el depósito, en caso que sean dunas menores. Eh, Puede tener, en el caso, un espaciado menor, como ocurre los ripples o la ondulita, que son de menor tamaño, ¿ya? Eh, Dunas individuales que pueden constituir grandes campos de duna, que pueden, megadunas que pueden tener ya una mayor altura, una mayor dimensión, ¿ya? Y dunas complejas que son la sobreexposición de dunas individuales, o sea, ya estamos hablando de un campo de dunas y evolucionan según el viento imperante. Siempre ahí tenemos las dunas complejas, que ya estamos hablando de campos dunares. Campos dunares existen en los dos planetas, o sea, y eso o sea, en el caso de Marte, uno los puede, hay evidencia de ella, hay imágenes que se han ido restituyendo de estos campos dunares, algunos eh, activos y otros que han dejado su, ¿cómo se le denomina el tema, el término? En realidad están en un estado fósil o que han dejado su impronta, a eso me refiero. No encontraba la palabra. Bueno, ahí tenemos algunos tipos de dunas, las ripples de nuevo, y campos dunares, en este caso una duna individual bastante grande. Ahí está la ondulita en este caso, o ripple marks, que son las más comunes y las que tienen esta diferencia un poquito más pequeña entre un espacio y el otro, ¿ya? Y se generan por un proceso de movimiento o por saltación, en realidad. Bueno, este es un esquema de los distintos tipos de dunas básicos que existen, dunas transversales, dunas en cresta, los Barcham, que tienen los domos como el que vimos en la foto anterior, dunas tipo estrella, eh, dunas lineales, ¿ya? Bueno, ahí tenemos una duna transversal también, unidireccional bastante marcada, ¿ya? Eh, bastante clásica en este ámbito. Pero un poquitito, estoy corriendo una cosa. Ya. Los barjanes, muy típicos del cine, los barjanes, que son ya más aislados y que de alguna manera tienden de 30 a 300 metros de ancho, ¿ya? Eh, Muy clásico de los desiertos, el cine también siempre trata de graficar estos sistemas de dunas, hay como siempre dan a conocer este tipo de dunas, con algunas vistas de dunas desde lo aéreo, en este caso, de campos dunares, dunas longitudinales en este caso, que presentan líneas bastante diferenciadas, ¿ya? Y son bastante activas, ¿ya? También generalmente subparalelo al viento predominante en este caso. La acción del viento siempre es lo elemental en la formación de dunas, ¿ah? En ambos planetas. Dunas estelares o dunas estrella también se le denomina. En este caso tenemos ahí una duna estrella, eh, que poseen una amplia propagación, pueden alcanzar 400 metros de altura, son bastante grandes, ¿ya? Y pueden presentarse separadas también, ¿no? Una duna de la otra, pero muchas veces se van juntando estas dunas, generando una secuencia, ¿ya? Bastante importante. Dunas estabilizadas, bueno, obviamente ya hablé hace un rato atrás, planteé eso, que las dunas pueden ser estabilizadas en el caso por vegetación, en este caso especialmente las que están cerca a las costas. Un paréntesis, las dunas son todas estas formaciones que se dan, los sistemas dunares son una fuente de
ecosistema bastante interesante y bastante frágil también al mismo tiempo, que nosotros debemos luchar por preservarlo. O sea, también ese es un mensaje que quiero dejar: los sistemas de dunas tenemos que tratar de conservarlo y preservarlo. En el caso de Chile, bueno, y algunas cosas que he leído de Argentina, incluso de México, eh, lo- la, las inmobiliarias se han metido mucho en los campos de dunas y lo ofrecen incluso como un atributo paisajístico, pero esa harina de otro costal, pero de alguna manera también quería plantear esa idea. Eh, bueno, campos de duna, acumulaciones de arenas menores a 300 kilómetros se le denomina campos de duna, eh, que por lo menos contienen 10 dunas individuales. Bueno, y los mar de arena, que son los ERG, que son estos campos ya mayores, ya con superficies de 30.000 kilómetros cuadrados de este tipo de, de- de depositaciones, ¿ah? Por darle otro nombre. Son dunas bastante complejas y grandes en este caso. Ese es un ejemplo, esta imagen es un ejemplo de una duna que existe en Viña del Mar. En realidad son dos campos de duna. De alguna manera quería mostrar que las dunas pueden tener un desarrollo en distintas escalas de tiempo. Tenemos una duna holocénica que se presenta más adelante de la duna pleistocénica, en este caso, por eso sale el- el dibujo, y que están cercanas a un acantilado, ¿ya? Son dos dunas que se presentan en etapas distintas. O sea, obviamente ahí ya hay una superposición de eventos, en este caso, de depositación de distintas dunas y de distintos materiales. Si uno analiza, son distintos materiales incluso. Eso es en Concón, muy cerca de Viña del Mar. Bueno, esa es una vista de la misma duna, la duna que está adelante. Voy a cambiar un poquito para atrás. La que está delante de estos campos verdes que se ven ahí, que están estabilizados, es la que presento acá, ¿ya? Que están absolutamente intervenidas, están en un periodo de intervención por proyectos inmobiliarios en este caso. Ojalá que en Marte no lleguemos, no lleguen los proyectos inmobiliarios en algún minuto. Esa es la misma duna, bueno, que la gente la visita, eh, particularmente los fines de semana, y se divierten en esos lugares. ¿Sí? Muy cerca de Viña del Mar, así que si alguna vez eh, vienen a Chile, bueno, ahí ojalá puedan visitar la duna de Concón, se llama, ¿sí? La duna colgada de Concón, así se denomina ese lugar. Bueno, un ejemplo de duna en México, un artículo que leí hace un tiempo atrás, eh, que habla de la duna de Socorro. ¿Sí? Bueno, vegetación de la duna de Socorro en el ejido de Nueva Odisea en San Quintín, Baja California. Y bueno, ahí también hablan de los servicios ecosistémicos que presentan las dunas en ese paper. Por eso lo puse ahí, y también a modo de que esta charla iba a ser para México, lo quise incluir. Bueno, y obviamente estos procesos tienen una matriz distinta en el planeta Marte. Eh, Obviamente hay procesos que obedecen a la misma lógica, pero el contexto de los forzantes climáticos, en este caso parámetros orbitales, o por otro lado condiciones como presión, etcétera, son distintos, ¿ya? Entonces, obviamente, los procesos se han dado de distintas formas, y la historia de ambos planetas, pese a que están en la zona, ambos están en la zona habitable, que se le denomina del sistema solar, han tenido diferentes comportamientos, y obviamente esto ha traído que los procesos sean similares pero no iguales. A eso me refiero, ¿ya? En términos de la configuración y el modelado del paisaje. Un pequeño mapa de algunas zonas estudiadas de Marte, en este caso donde se distingue el volcán Olympus, que es como el más conocido dentro de las macroformas que tiene Marte. Y a partir de todas las investigaciones que se han hecho durante los años 60, o sea, 70 anteriores, y bueno, y los actuales,
a partir, especialmente después de la entrada del Curiosity en- en estas investigaciones. Bueno, la misma imagen, algunas cosas que saqué de algunos papers, en este caso, que en este caso lo saqué de Spelletti, creo. Bueno, yo obviamente aquí quiero mencionar algunas formas que se ven en Marte, que de alguna manera nos hacen pensar de que hubo agua o que hubo algunos procesos similares, ¿ya? Bueno, ahí en la izquierda se ve la capa estratificada de un cráter situado dentro del cráter de Schiaparelli. Schiaparelli, siempre me cuesta pronunciar estos nombres, formado con la ayuda del agua, ¿ya? Y a la derecha canales escarbados por corrientes de agua líquida en las paredes del cráter Newton. O sea que de alguna manera reflejan que hubo procesos de tipo fluviales y donde quizá hubo eh, hubo una geomorfología fluvial en una época pretérita, bastante alejada del presente. Eh, ¿Hay algo en el chat, algún alcance en el chat? Sí, hay algunas preguntas. Tienes ¿Ya? dos preguntas, Richard. Dice la primera, ¿en Marte hay tectónica de placas de Mariluz? ¿Ya? Y bueno, si quieres responde esa y ya te voy leyendo la otra. No, o sea, en Marte hay una tectónica de placas, pero que no tiene los alcances de la tectónica de placas de la Tierra. O sea, es bastante más reducida. Eso tiene que ver con las condiciones distintas de magnetismo. No soy geólogo yo, pero eso es lo que puedo decir yo al respecto. O sea, en ese sentido. Ok, Eh, y, bueno, después o las tiramos al final mejor. Yo creo que las tiramos al final, ¿cierto? sí, ok, me Sí, parece sí, bien. tenemos más Sí, interacción. sí. Eh, bueno, aquí hay unas imágenes de un paper que es bastante, relativamente, en realidad antiguo, porque es del 2010, pero no por eso va a ser malo. Al contrario, me gustaron bastante estas imágenes, donde da cuenta de algunos tipos de procesos en la región de Nepetar-Mensai, en este caso, que tiene que ver con algunas formas que se dan, ¿no? Según los estudios de Valenciano y de Pablo del 2010. Eh, en este caso, por ejemplo, se ve en la imagen A, por ejemplo, un abanico aluvial bastante interesante, eh, que se puede apreciar en el B también, un delta escanulado con canal de erosión remontante, y el C, bueno, en realidad a mí me gustan mucho los procesos fluviales, una red dendrítica bastante clara, o sea, que me llamó mucho la atención. Bastante clara la red dendrítica que está ahí asociada ahí. Eh, Aquí en el D también hay una delta suave y un volcán fisural en este caso. En E, en el delta alargado, un canal erosionado en el interior del delta. Y en F, elementos araniformes de geomorfológicos. En realidad, si uno analiza todos estos elementos, uno puede dar cuenta de que en algún minuto el agua fue un agente que produjo, que influyó en las formas que hay en Marte, en este caso. Eh, Esta imagen yo la considero espectacular porque es parte de lo que es la desembocadura del Valle de Mariners y se observan un terreno bastante colapsado, dice acá, por la enorme liberación de agua y también se pueden apreciar procesos incluso de remoción en masa. Entonces quiere decir, bueno, derrumbe, desplome, etcétera, se pueden observar en esa imagen. Eh, lo cual lo considero bastante interesante y eso de alguna manera habla de que esto hubo agüita en este lugar. ¿Sí? Proceso del modelado marciano actual, el campo de una eólica en A, y en B el detalle de desarrollo de duna barjanoide, o barjane, ¿ya? De tipo transversales. Son imágenes que llaman bastante la atención. Quizás no muy actuales, pero de alguna manera
da cuenta de ciertos procesos geomorfológicos que se dan en el planeta. Y aquí también en A y en B, depósitos sedimentarios de geometría lobulada con movimiento de remoción en masa. O sea, aquí se aprecia formas muy similares a las que incluso podemos ver en los Andes. O sea, yo hago la- hago el alcance obviamente, por donde yo estoy. Estoy en Chile y son procesos que uno puede apreciar en el desierto de Atacama, en lugares, y en esa parte de los Andes. Son similares a lo que yo estoy viendo en esta reconstitución de imagen. Eh, y aquí un comentario que es del profesor Spalletti de Argentina, de la Universidad de La Plata. Dice que la actividad exógena actual sobre la superficie marciana se reduce fundamentalmente a procesos eólicos. Estos se realizan una acción de modelado de la totalidad del planeta. En cuanto a las dunas de arena eólica, se localizan preferentemente en las regiones de latitudes. Y estas arenas están compuestas tanto por detritos de origen volcánico como por granos de sal, lo cual por su parte los polvos eólicos constituidos por partículas de grano muy fino tapizan buena parte de la superficie marciana y que son modificados por gigantescas tormentas de viento. Esos procesos se están dando en el planeta actualmente. Esto es una vista de, en este caso, de formaciones de tipo eólica, ¿ya? Aquí hay una duna de forma lineal, ¿ya? En el campo de dunas de Packnold, en este caso. Eh, Esta creo que fue la primera foto o la primera constitución de una foto que se hizo respecto a una superficie ondulada eh, de arena marciana en este caso. ¿Mm? También pertenece al campo de Barnard. Bueno, está espectacular esta imagen. No, no puedo, no puedo hacer otro comentario que tiene que ver con unas dunas heladas en este caso, eh, y que dan estos contornos bastante bonitos. Bueno, una imagen de 2014 de la NASA. Dunas polares monteadas en este caso. eh, se encuentran dentro del Ergio polar del norte de Marte. Mm, Bastante espectaculares. Bueno, ahí dice que la apariencia moteada se debe al calentamiento del área. A medida que se escarcha el dióxido de carbono y el hielo en la duna, se calientan, las áreas pequeñas se calientan y subliman. O sea, siempre existe ese paso a gas. Esta es una imagen del 2010, donde se observan estas dunas eh, de tipo lineales, ¿ya? Que bastante interesante, que son procesos análogos a lo que ocurre en nuestro planeta. Esto, Estas son dunas fantasmas, se les denomina, que son improntas de dunas, o sea, son dunas antiguas, donde el material de alguna manera se enterraron parcialmente la duna y después se endureció y produjo esta impronta de duna bastante interesante. Eh, bueno, esta es la misma duna que habíamos hablado antes, que sus colores tienen que ver con depósitos de basalto, en este caso, que le dan esa tonalidad de color. Ah, y ahí terminamos. Ahí terminamos. Ok, Mónica. sí, Y bueno, y obviamente debo agradecer al doctor José Arao, gran amigo mío, que lo vas a conocer, Mónica, luego, porque yo lo estoy sí, convenciendo para que se nos una a la fundación. sí, sí, Ahí no, sí. no me ha resultado todavía porque está muy ocupado, pero José, gran amigo, No, vas a en ver algún que minuto sí. Pues muchas gracias, Richard. En verdad estuvo muy, muy interesante. Bueno, a mí me pareció muy ojalá. interesante. Y tienes aquí ya varias preguntas, pero te voy a pasar primero la pregunta de Miguel Ángel. Miguel Ángel, no sé si quieras hacer tu pregunta, por favor. Miguel. Eh, Sí, aquí estoy. Miguel Ángel, Buenas noches, muchas felicidades por su plática. Estuvo muy interesante.
Miguel Ángel Mi Arce, pregunta es, ¿cuáles son los elementos? Sí, los elementos, ¿sí? Miguel, ajá. ¿puedes completar bien tu Sí, pregunta? aquí está. Ajá. ¿Cuáles son los elementos químicos de las lunas de Marte? Oh, qué buena pregunta. Bueno, obviamente son caracteres, o sea, los elementos químicos tienen que estar asociados a los depósitos. Y estos depósitos obviamente van a tener que ver con las características de los granos, ¿ya? Entonces, obviamente, si los granos son, no sé, de arena, arenisca, los elementos van a ser el cuarzo, en los basaltos, cuarzo, feldespato, etcétera. Y esos elementos tienen que ver con, a ver, los elementos químicos de la arena, en este caso. Sodio. Sodio, sí, sí, me está haciendo pensar, si no, no, Sí, no, sí, sí, es una buena pregunta. Sí. está muy Miguel buena la Ángel es Bueno, pregunta. muy, muy inteligente. silicatos, ¿no? Sí, Silicatos. gracias porque me están tirando salvavidas de allá, pero Sí, claro, sí, tienen que ser esos elementos, o sea, obviamente sodio, eh, silicatos, silicato, también la arena, por ejemplo, la arena de Islandia, pues es arena volcánica, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué tiene? ¿Por qué es negra? ¿Porque tiene más carbón o qué? claro, Sí. claro, claro, o granito, o sea, Ujú. no Ujú. granito, pero en este caso tendrían que ser, eh, oye, me hizo pensar este niñito, no Qué esperaba buena una pregunta. pregunta. Sí, súper, súper, Miguel. No, Bueno, Miguel, yo sí. le iba a preguntar, por ejemplo, la erosión de aquí de la Tierra, pues es aire, agua, viento, bueno, agua, Glaciar, mm, ajá, básicamente el agua y el viento, ¿verdad? sí, En Marte también existe ese mismo, o sea, agua no, obviamente, pero por ejemplo, el enfriamiento y el calentamiento también influye para hacer sí, como erosión. sí, sí, la erosión siempre va a tener ese tipo de, eh, bueno, tiene un nombre técnico, es termoclastía. Termoclastía se le denomina a la diferencia de temperatura que de alguna manera va modificando la roca. Yo esperaba ese tipo de preguntas, ¿eh? No la de Sí, sí, Miguel. sí, muy buena. Pues, ya actividad volcánica, pues no hay ahorita, o sea, no puede ser No, polvo no, de volcanes también, ¿no? claro. Lo que pasa es que por lo que yo investigué, yo no soy experto en Marte, ¿eh? Ojo, Ajá, ok. y lo debo aclarar inmediatamente porque puede haber algún experto en la audiencia que me puede destrozar, pero en términos de los procesos, claro, termoclastía y- y producto de la acción eólica, Eólica. eh, van modelando, en este caso. Se cree que en épocas pasadas el agua influyó y por eso hay esos remanentes y todas Ujú. estas cosas tan interesantes que yo vi. Los deltas y todo eso, Sí, ¿no? los Todos los deltas. deltas, Ajá. sí, y todas estas formas fluviales que hay, que son, que muchas gracias por invitarme, Mónica, porque de alguna manera yo me metí más en el tema y me Sí. No, apasionó. también metales, ¿no? O sea, de algún tipo de metales hay en las arenas, ¿no? Sí, sí, obviamente, sí, sí, En sí, Marte, pues es hierro, óxido de hierro. Sí. claro, Ajá. claro. Sí, Pero hay, bueno, los procesos oxidativos en Marte son superiores a los de acá, o sea, y ahí sí. obviamente va a haber formas distintas asociadas a eso. Mm. Ujú. Bueno, y ahora pensando un poco, claro, vamos a tener elementos ferrosos, me estoy hablando de los elementos químicos, porque Sí, vuelvo a la pregunta de Miguel Ángel, que estuvo muy buena. sí, muy bueno. Y además aquí en la Tierra todo es diferente, ¿no? O sea, según el material. Sí, Yo sí, recuerdo mucho la primera vez que fui a una playa que hay en México que se llama Cancún. ya, Y, sí, Sí. y la arena es completa, bueno, no sé ahora, pero cuando yo fui era un talco la arena. Era tan blanca que lastimaba la luz del sol, ¿no? De tan pura y tan blanca, que es mm. puro, Eso es producto de las micas, sí, sí, las sí, micas influyen mucho en y eso. Sí, ¿cómo se llama el material este, calcio, ¿no? O sea, el sí, sí, calcificado.
Cuarzo, Sí, cuarzo. cuarzo, cuarzo y mica, Sí. blanca y mica negra. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, ok. Interesante. Ah, ¿Puedo ¿tienes dejar de otra? compartir o no? Sí, claro que sí. Para verlo a ustedes, porque lo veo. ¿Tienes otra pregunta, Richard? Dice, ¿en Marte se dará el ciclo de las rocas, igual de Mariluz? Yo creo que el ciclo de la roca se da de manera distinta. O sea, el proceso de sedimentación, el proceso de acumulación. Sí, yo creo que sí. O se dio en realidad, o se dio, porque Sí. en algún minuto todo esto Ujú. se formó. Entonces se genera lo que se denomina, por ejemplo, la diagénesis, en el caso de que si hubo rocas sedimentarias o el surgimiento. Lo que me di cuenta que, por ejemplo, el tema del metamorfismo no es el mismo que en la Tierra. Los procesos metamórficos de la Tierra Ujú. no son lo mismo, son mucho más agudos que los que puedan existir en Marte. Y eso es producto de que la acción tectónica no es la misma, no es la misma, es mucho más reducida. Pero Ujú. esto es como la película, o sea, la película la estamos haciendo recién, pues, y yo soy un atrevido que estoy metiéndome en estos temas, Sí, pero no, sí, Sí, es impresionante porque, por ejemplo, Marte tiene un volcán gigante y si sí, esa sí, cosa se hizo en algún momento erupción así, sí, sí. pudo haber influido hasta inclusive, ¿Cómo se formó? ajá, cómo se formó, tuvo que haber influido inclusive en el clima del mismo Marte, ¿no? En algún momento. Por eso Sí, está así, ¿no? También. sí, y yo creo sí. que me imagino ese volcán activo debe tener una influencia en el sistema solar, o sea, Sí, 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 eh, sí. bueno, eso es Sí. más para astrónomos. Sí, pues aquí tienes un comentario de la física Laura, dice que hermosas Sí, imágenes de Marte, Arturo Ibarra igual de sorprendido, y de el señor Adolfo León dice, ¿se conoce la profundidad de los campos de dunas en Marte? se conoce. eh, ¿No? no me atrevería a decirlo, no me atrevería a decirlo. No, prefiero No, pasar. ok. Que no, no porque mi mamá me enseñó a no mentir. Sí, Y lo que de, dicen es que cambian. Eso cambia, sí, 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 cambian, sí, cambian. sí, 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 pero cambia sí, muchísimo. Ujú. sí, o sea, también hay un tema de cómo es la circulación que tiene. La Entonces, morfología eólica, ¿no? Que Ajá. tú sí, mencionaste, eso tiene sí, mucho que ver. Ajá. sí, 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 sí. sí. Y bueno, de Arturo Ibarra dice, Ricardo, muchas gracias por compartir con nosotros estos conocimientos. Ha sido muy notorio y algo que parece tan sencillo como puede ser tan complejo. Mm, Y sí. dice, igual Arturo, dice, ¿a qué velocidades llegan a moverse las dunas? Eh, ¿En qué caso? ¿Marte o Tierra? Arturo, no sé si puedas ponerlo por Mm, ahí, por favor, Por no, lo menos en la Tierra, en mm, la Tierra. sí. No, eso va a depender de la dinámica del viento y obviamente puede, a ver, si la dinámica del viento tiene una componente activa siempre, obviamente van a haber desplazamientos de metros o centímetros dependiendo del tipo de duna. Si son ripples, van a moverse menos que lo que se podría mover una duna de mayor longitud. Pero así una estimación concreta no podría darla. No podría darla. Ok. No, no soy geomorfólogo de duna. Hice un. La Mónica tiene. Ah, no. Sí, la idea era mostrar procesos análogos y obviamente dar mi experiencia. Igual he investigado Duna, o sea, la Duna esa que mostré, la investigué. O sea, Oye, es que es importante porque el movimiento también, o sea, que esas dunas al moverse también provocan de alguna manera erosión y van comiendo, sí, Sí, o sea, digamos, campo, ¿no? O sea, va ganando campo. sí, Es sí, importante no, saberlo, ¿no? y Con tiene una tantas... estabilidad, una estabilidad natural las dunas, Ujú. en el caso y hay ecosistemas asociados a las dunas. Por Sí, eso, pero eso en tierra. En Marte la duna es un tema planetario. Lo que pasa es que
si uno analiza Marte versus Tierra, los procesos en Marte son mucho más importantes en términos de eólicos que los que hay en... Pero de hecho, igual, bueno, si me permites comentar, Sí, sí, sí. analizando los procesos de Marte cuando Marte estaba en su periodo del Noé, también, por ejemplo, pudo haber sido todo un ecosistema esto de las dunas, ¿no? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, tú mencionabas algo que era de los mares de dunas, que eran los ERC. Yo Mm. creo que ahí también fue como predominante, o sea, ya sabemos y está comprobado que Marte tiene pues un montón, ¿no? De características muy similares a la Tierra. Entonces, obviamente, eso pudo haber tenido incluso como las dunas que mostraste. No recuerdo el nombre de las que tienen como vegetación, pero muy probable pueda haber algún vestigio similar, ¿no? En cuestión, como decía Miguel Ángel, química, hablando de isótopos, podríamos encontrar similares isótopos en las dunas a los que encontramos en las dunas de acá de la Tierra, ¿no? Sí, Bueno, ese es sí, mi análisis. sí, 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 rápido. sí, yo creo que sí. Fíjate Coincido. que estoy hasta pensando, dije, bueno, en ahí donde aterrizó la nave esta, la última, ¿cómo se llama? ¿El Perseverance? Perseverance, era un delta, ¿verdad? Entonces, Sí, el ¿qué Jezero. tal si en algún momento se les llega a ir a una roca y encuentra un fósil Ujú. de algo de Marte que alguna vez existió, ¿no? O sea, sería Sí. interesantísimo ver la roca, ¿no? Una roca de laja, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ajá. Sí, Ay, se me olvida sedimentaria. sedimentaria, sí, ¿no? Sí. Sería interesante ver que pegue en una roca y que pueda haber en ese delta, ¿no? Sí, pero sí tiene instrumentos capaces, ¿Sí? Rafa. Sí, tiene, por se me fue. ejemplo, el Pixel, que es como un instrumento que se dedica a tomar como rayos X, pero de alta precisión. Que penetra. Exacto, entonces ese, por ejemplo, lo que va haciendo es que con la roca la acerca y, por ejemplo, lo curioso del Perseverance es que trabaja de noche ese instrumento. ¿Por qué? Porque como los cambios son muy bruscos en el día, de noche tienes un poquito más de estabilidad para las rayos X. Sí. Entonces lo que hace es mapeas la roca así y ya te va saliendo, por ejemplo, la computadora interna va a ir viendo, ¿no? Qué materiales tiene, etcétera. Ajá. Wow, Eso es lo que hace. no me acordaba de eso, ¿eh? Pero qué interesante, sí. Sí. Dice... Hay vestigio de lago incluso. Es un lago. Sí. Sí, un lago. Hay vestigio de lago y eso es, las rocas deberían ser sedimentarias en ese caso. Exactamente. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta aquí en Zoom. En Facebook tienes, dice Daniel Gómez Gómez, saludos amigo Ricardo Arce. Así que ya. Daniel Gómez Gómez. Ajá. Sí, está en Estados Unidos. Un amigo mío. Saludos. Sí, saludos. ¿Cómo supo? Sí, y tienes un comentario de Mariluz Graterol. Dice, Monte Olimpo de Marte, el mayor volcán del sistema solar. Ajá. Sí. Exactamente, sí, lo que decíamos, ¿no? Sí. Y Miguel Ángel dice, muchas gracias, a mi mamá le llamó la atención el basalto. Sí. Sí. No, Miguel es nuestro niño, pero es el más pequeño de la sociedad, pero el que más sabe, yo creo. Para su edad. Miguel Ángel Arce. Sí, Miguel Ángel Arce. Es mi sobrino. Sí. No, pues sí. ¿Alguien más tiene algún comentario, una pregunta que quiera hacer? ¿Aquí en Zoom? Extraordinario, me encantó estar acá. Bueno, estaba más nervioso yo. Dice, Mónica debería dar una plática, no. Sí. No, ya ha dado pláticas. Ya ha dado pláticas de Perseverance, creo, de una tertulia, ¿no? Espectacular. Sí, hace tiempo ya, como un año. Pero siempre, sí, claro. Sí, es Yo interesante. en Marte sí. Pero, no, que ahí dice, ¿hay tectónica en Marte? Sí. Sí, hay tectónica en Marte. Sí, pero no de la fuerza que tiene la actual, sino pregúntenos a los chilenos y a los mexicanos. Oye, Richard, y sobre todo, bueno, yo tengo una pregunta que la verdad, bueno, tengo dos preguntas, ¿no? Una es un poco fuera de, por ejemplo, aquí en la Tierra, la tectónica, obviamente es muy distinta a la de Marte, ¿no? Pero, por ejemplo, en Marte, ¿hay alguna zona específica donde se concentre más la tectónica? O, por ejemplo, aquí en la Tierra,
en donde se concentraría un poco más la tectónica. Lo que pasa es que, por lo que yo entiendo, la tectónica en Marte, se habla de una placa tectónica en Marte, se habla de una sola, o sea que es uniforme, no como la de nosotros, que la de nosotros son variadas Sí. placas que chocan unas con otras y obviamente eso produce extensión, convergencia, etcétera, ¿ya? Entonces ahí hay una diferencia, ahí hay una diferencia. Sí, yo diría que, bueno, eso sería, o sea, Y no por sé en qué ejemplo, lugar específico donde a lo mejor, otra vez, me la voy a sacar, no soy astrónomo, pero no sé en realidad el lugar donde específicamente donde hubo más actividad. Yo sé que en alguna época, y de hecho, los grandes procesos de estos valles que se crearon, estos también tienen una incidencia volcánica, o sea, necesariamente, y tectónica, o sea, de formación y alzamiento, que nosotros nos enseñan en Chile, el alzamiento de grandes cordilleras. Bueno, los argentinos también ocupan esas terminologías, y estos grandes alzamientos. Ahí hay el señor Adolfo León, que está levantando la manita. Adolfo León tiene un... Adolfo León. Ah, Y sí, me sí, tiene problema. el señor Adolfo. sobre esta pregunta de Mónica, generalmente las zonas volcánicas se concentran en los límites de las placas tectónicas. Hay lo que se llama el cinturón de fuego del Pacífico, Sí. es toda la costa occidental de América, y luego la costa oriental de Asia, Japón, que son donde se juntan las zonas tectónicas. Hay otra zona de volcanes que cruza la República Mexicana, que también parece ser que es una zona de fractura en una capa tectónica, de modo que en general los volcanes están asociados con este movimiento de las placas tectónicas, que es donde el movimiento hace que pueda emerger más fácilmente el magma. Ajá, sí, no, Sí. qué interesante. Sí, como La lo- verdad a mí me llama mucho la atención eso, porque precisamente en la zona de las placas es donde se cree que fueron como, bueno, al menos en el mar, precursores para lo que eran las primeras protomoléculas o todo eso, en el caso de astrobiología, ¿no? Entonces por eso te preguntaba eso, ¿no? De que, pues posiblemente a lo mejor en esas zonas en Marte existe o a lo mejor hay algún vestigio, ¿no? Digo, si se podrían enfocar en esa zona, sería interesante. Pues debe que porque creo que en Marte no existen las cadenas volcánicas montañosas que hay Sí. en la Tierra, y como dijo Ricardo, pues es a través de este movimiento de las placas tectónicas que se forman las cadenas montañosas. Sí. Y con ellas van asociadas las zonas de volcanes. Pero en Marte no sé si haya cadenas volcánicas así como las hay en la Tierra tan largas. Parece que hay una zona nada más específica donde está el Monte Olimpo y Sí. alrededor, ¿verdad? O sea, Sí. creo que es la única parte donde hay volcanes así muchos. Pero nada más esos. Sí. Pues quiere decir Sí, que sí. ahí fue donde se concentró. Sí. Y creo que el Perseverance lleva precisamente instrumentos para detectar la actividad volcánica, ¿no? En terremotos, yo me imagino, ¿verdad? Sí. No como tal. El Perseverance no tiene la función como tal de detectar eso, pero por ejemplo la sonda de China, no recuerdo cómo se llama, pero esa sí específicamente estudia la geología. Sí, es que el PERSI tiene más la misión astrobiológica, como de detectar no sé si hay algún vestigio de microfósil o cosas así. Y por ejemplo, la misión que fue de los Emiratos tiene la misión de investigar lo que era la atmósfera superior, o sea, la parte más alta de la atmósfera, del clima de Marte, y ya propiamente la China creo que era la que sí se dedicaba como tal a la geología propiamente del planeta. Entonces sí, bueno, eso es hasta donde yo sé. Y es que para que tenga actividad de placas, te necesita tener como un núcleo. Movimientos convectivos abajo. Sí, un núcleo activo, ¿no? Sí, parece que Marte no lo tiene. El dínamo, los dínamo. movimientos convectivos que van generando esta actividad en el magma que produce orogénesis. Y no lo tiene porque precisamente no tiene, y exactamente, sí. Y luego no tiene ¿cómo se llama? El campo magnético. Precisamente eso nos da a nosotros la idea de que pues obviamente el núcleo no está nada activo. Pero quién sabe. Pero quién sabe eso. Ya no se sabe. Perdón, señor Adolfo, diga.
Sí. Digo, a lo mejor hubo en el pasado campo magnético en Marte, Sí. porque parece que hay remanentes magnéticos. Sí, Sí. sí, sí, Sí. sí. Pero en la Tierra es precisamente el movimiento del magma el que produce el fenómeno de la dinamo interna que Ujú. genera el campo magnético, y eso, ese movimiento parece que no existe en Marte. No, 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 no. Pero sí hay remanentes Sí, es en ciertas remanente, o sea, zonas. hay Ujú. evidencia de que existió, claro, Sí, pero sí, ahora sí, no. Exacto. Ahora los procesos que dominan son los eólicos. Eso, sí, sí, exactamente. sí, sí. Y mi última pregunta, Ricardo, es, por ejemplo, aquí a los simples mortales que no conocemos mucho este tema de dunas, por ejemplo, ¿se puede ver a simple vista la orientación de una duna? O sea, ¿cómo tú identificas aquí en la Tierra cómo es que está orientada la duna? O sea, la orientación uno la puede visualizar a partir de los rasgos que tenga a ver, hay hay ciertas orientaciones que tiene, la forma de la duna te da la orientación que tiene y esa coincide con hacia dónde sopla el viento. Eso es como, entonces, claro, uno lo puede observar en terreno, la mejor observación es en terreno, o desde arriba, pero sí, o sea, se puede ver, se puede ver, Ok, sí, sí. gracias, Richard. Y no Además que sé tienen si, esa orientación. sí, eso sí. No sé Sí. si alguien más tenga alguna pregunta o algún comentario, no sé. Nada más darle las gracias a Ricardo porque realmente nos mostró la enorme variedad de las dunas en Marte. Sí. Y que es un, y que Realmente es un tema que se estudia, entonces Sí, sí, no sabíamos que ese tema fuera así no, eso uno lo ve así, digamos, como el clima o no sé, ¿no? Pero sí hay un estudio entonces sobre las dunas. Sí, sí hay, y súper interesante. Sí. Yo hace muchos años atrás, cuando yo empecé en la universidad, cuando partí de la universidad, yo tenía un profesor que habló de las dunas de Marte. Y yo, ¿de qué está hablando este gallo? O sea, yo nunca pensé que alguna vez iba a dar una charla, y menos. El tema, sí. Y era como extraño, y después empezamos a hablar con Priscila, que es de la sociedad también. la presidenta. Ajá. Sí, la presidenta, yo hablaba de las dunas, decía, uy, interesante, pero ya me empecé a meter un poco y me parece que voy a meter más. O sea, es interesante el tema, hay que seguirlo, hay que seguirlo. Y qué Sí. bueno que les gustó, qué bueno que No, fue. sí, y tienes algunos otros comentarios, física, no sé si quieras decir algo, por favor. Primero, darle las gracias por su excelente conferencia. Como, Muy clara, muy didáctica, y ahora sí que estamos educando a la gente, y parece que ahora no nada más la de la República Mexicana, porque estamos llegando a Estados Unidos y estamos llegando hasta Chile. O sí, sea, sí, eso es algo maravilloso, y Mm. el que pues todos nos unamos a dar un poco de ciencia es maravilloso. Creo que no todas las respuestas las tenemos. Si Sí, tuviese todas las respuestas, pues ya no estaríamos haciendo investigación. Claro. Entonces, lo maravilloso de la ciencia es precisamente que no tenemos todas las respuestas, y que cada vez que nos hacemos una pregunta podemos buscar más información, y eso nos ayuda a entender mejor cómo es nuestro universo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y por su excelente conferencia y por las maravillosas imágenes que nos mostró. Muchas no, gracias. gracias a ustedes por invitarme. Para mí fue un honor, tal como lo dije, o sea, que me inviten desde México, para mí es un honor. Y muchas gracias, o sea, yo estoy muy agradecido de ustedes. Ojalá sigamos en contacto. Aquí la puerta está siempre abierta, Y así que sí, usted sí. nada más toque la puerta y automáticamente se abre. Y le voy a decir a la Mónica bueno, ahí voy a poner alguna alerta, cosa de saber para estar atento y yo también después estar en el público, ya sea en Facebook o a través de. También la Ah, página que gracias. tenemos de la Sí. Sociedad Astronómica de México.org, también tenemos ahí para que la pueda checar. Ya, sí, 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 sí. sí, Muchas gracias y sí. qué bueno que estemos como latinoamericanos todos juntos. ¿Verdad? Eso me Sí, parece es extraordinario. maravilloso. Ricardo, ¿de casualidad conoces al profesor Rafael Vicuña? Eh, Me suena, es de la Universidad Católica, ¿sí? ¿O no? Es un científico dedicado a la cuestión de la vida, pero creo que es en la Universidad de Chile.
Ya, no, entonces no lo ubico. No, me suena. Pues, yo lo conocí en un congreso aquí en México. Ya, ya, lo vamos a ver. Bueno, mi profesor de Duna fue José Araya Vergara, pero falleció hace unos años atrás. Él era una persona. Bueno, y tuve la suerte de recibir clases de Paskov también, que andó por acá. No sé si ustedes lo ubican, un francés que es como bien famoso. Bonald Paskov. Pero no ubico pero lo vamos a googlear. Vamos a googlear. No, es una curiosidad porque pues lo conocí, es allá de Chile y dije, bueno, pues, a lo mejor. Sí, Sí, ok. Así. Ya, pues. Muchas gracias, señor Adolfo, por todas sus contribuciones también en esta plática. Gracias a Migue por la interesante pregunta, Rafa, Ricardo, Arturo, Mari, muchas gracias por sus preguntas, Alan también, gracias por la aportación de Wikipedia. Y pues, física, no sé si, bueno, le quiero dar la palabra, por favor. Gracias. Entonces vamos a proceder a entregar este reconocimiento que dice así. La Sociedad Astronómica de México AC, colaborando con el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, otorga el presente reconocimiento a Ricardo Arce por su excelente presentación a distancia, Sistemas de Dunas en Tierra y Marte, una visión general. México, 13 de julio del 2022. Por la divulgación de la astronomía, Sir Marcarse, profesor Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente de la Sociedad Astronómica de México, AC. En la parte inferior tenemos una pleca. La pleca contiene los logos de las instituciones que están participando. Por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Grupo de Educación Continua, tenemos a investigadores del Instituto de Astronomía, Instituto de Geofísica, Instituto de Ciencias Nucleares, Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, de la Universidad de Guadalajara, del Instituto de Astronomía y Meteorología. Como ustedes pueden ver, nos estamos extendiendo con personal académico, tanto de nuestra institución, de la Universidad Nacional Autónoma de México, como de otras instituciones, porque ahora nuestro conferencista viene desde Chile. Impresionante. Estas conferencias son retransmitidas gracias a la Sociedad Astronómica de México, la NUI Divulgación, el Bachillerato Alfonso Reyes, el Grupo Astronómico de la Universidad de Zacatecas y la Casa de Cultura José Antonio Alzate. A todos ellos y a todos los que están retransmitiendo, ayudándonos a llevar estas conferencias a más gente y pasando a verlas como parte de una educación, les damos las gracias. Nosotros estamos colaborando en el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible que propone la Organización de las Naciones Unidas. Tiene 17 puntos, en el tercer punto propone la educación. Y estamos festejando el 120 aniversario de la Sociedad Astronómica de México. El logo hasta arriba, en el lado izquierdo, es el logo de la Sociedad Astronómica de México, fundada en 1902. Y nuestra frase, UNAM, la Universidad de la Nación, porque realmente ahora sí estamos llegando, a pesar de las circunstancias, o quizás por las circunstancias, a toda la nación. Muchísimas gracias a todos por colaborar y por estar con nosotros y por permitirnos llegar hasta la sala de su casa. Por mi raza hablaré el espíritu. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Física. Buenas noches y muchas gracias. Emocionante lo que hicieron conmigo. Muchas gracias, hasta luego. Felicidades por la plática. Felicidades, buena semana. Bueno, ahora solamente quiero recordarles que estamos en conferencias también en coordinación con la Sociedad Astronómica de Monterrey. Vamos a tener este sábado, bueno, en mi caso voy a dar una conferencia este sábado a las 6 p.m. hora Ciudad de México por parte de la Sociedad Astronómica de Monterrey, así que los invitamos a que nos sigan y muchísimas gracias, muchas gracias, saludos hasta Chile y hasta donde nos visiten también. Gracias a todos. Gracias, México lindo. Conferencia. Necesitamos que nos envíes la liga, por favor, para que podamos seguir. Sí, claro que sí.
Bueno, ahorita ya les pongo la liga, si no, la vamos a publicar en la página de Facebook de la Sociedad Astronómica de México. Ahí se publican exactamente la hora y todos los detalles del Zoom para que puedan ingresar a lo que es la conferencia el día sábado a las 6 p.m. hora Ciudad de México. Qué bueno. Muchas felicidades. Gracias. Bien. No, gracias. Nos vemos entonces. Gracias. Nos vemos a todos y muchos saludos. Buenas Gracias, Ricardo. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Busquen en Facebook, o mejor dicho, busquen en internet el sitio de Facebook de la Sociedad Astronómica de Monterrey. También tienen un sitio oficial, ahí lo pueden encontrar.